Y venga, nos vamos para allá. Bueno, pues fijaros. El tema siguiente va a ser el tema de la electricidad. Y ya esta tarde he incluido aquí la primera parte, que es un folio poco más, ¿no? Para ir entrando un poco en lo que se llama tema 11.2, electricidad. Y vamos a ver de qué va esto, ¿eh? Pues va de eso, de la corriente eléctrica. Ya sabéis que hoy día pues, es de lo que depende toda nuestra vida. Si nos quedáramos sin electricidad por 3 o 4 días, ¿qué pasaría? ¿A alguien se le ocurre? Que nos volveríamos locos. Todo con velitas y muy chulo. Muy romántico. Romántico sí, pero por un ratito solamente. No me levanto de la cama. Bueno, pues mira, primero en este tema explicamos que... Se pasaría muy mal. Segurísimo, que por lo pronto sin nevera, imagínate sin nevera. El problema. Conozco una familia que ha estado 3 meses sin electricidad. Con que nos quiten el internet ya nos morimos. Bueno, a lo que voy, venga, os cuento un poquito de qué va esto. Ya sabéis que la electricidad es una cosa que es natural, eso está en la naturaleza y no lo ha inventado el hombre, ¿vale? El hombre lo que ha hecho es descubrir cómo usarla. Pero aquí pongo yo como ejemplo que un relámpago es simplemente una descarga eléctrica enorme que se da en una tormenta, que nuestro cerebro también tiene electricidad continuamente y está funcionando gracias a eso. Hay animales que se defienden entre sí por descargas eléctricas, como un tipo de anguila, como una raya, en fin, que es una cosa que es natural. Y la electricidad existe porque está dentro de los átomos. Y como todo lo que hay son átomos, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y entonces es porque los átomos tienen partículas eléctricas, que recordad que eran 2. Los protones que tenían carga positiva y los electrones que tienen carga negativa. Y si nos acordamos de aquel tema, nos acordaremos de que los protones están en el núcleo y de ahí no pueden salir nunca. Mientras que los electrones están en la corteza, están por fuera y esos sí que pueden entrar y salir de los átomos. Entonces, los electrones son los verdaderos responsables de la electricidad o de la corriente eléctrica. Así que cuando pensamos lo que está circulando por un cable, cuando ese cable lleva corriente, pues por ese cable lo que están circulando son millones y millones de electrones a una velocidad tremenda, ¿no? Que van yendo de un sitio a otro. Siempre van del polo negativo al positivo. Porque los electrones, como son negativos, hay muchos en el polo negativo. Y entonces en el polo positivo es donde no hay y quieren ir de uno a otro. Y eso es la corriente eléctrica, no tiene más. Entonces, la corriente eléctrica no pasa por todas partes. Hay materiales que la dejan pasar y otros que no. Los que no la dejan pasar se llaman aislantes. Ya sabéis, pues la madera, el corcho, el plástico, ¿no? Ese tipo de cosas. Los que la dejan pasar se llaman conductores. Y ahí están todos los metales, de los cuales el que más se usa es el cobre. Pues todos los hilos que hay en los cables eléctricos son hilos de cobre por su interior. Pero cualquier otro metal también dejaría pasar bien la corriente. Y luego hay otros que se llaman semiconductores, que estos la dejan pasar sí o no. Y en mayor o menor medida, dependiendo de condiciones como la temperatura, como la humedad, etcétera, ¿no? Entonces, estos semiconductores tienen una importancia especial porque son los elementos con los que se fabrica cualquier cosa electrónica. Un móvil, un ordenador, una tablet, el cerebrito electrónico de una lavadora, todo lo que sean componentes electrónicos están hechos con semiconductores. Y de ellos el principal es el silicio, ¿vale? Y luego hay otros, aquí tenéis el germanio, el galio, hay más, como el tántalo, el culombio. Por ejemplo, habéis escuchado hablar del coltán, ¿no? Que es las minas estas de África donde hay mucho problema porque es un elemento necesario para la electrónica. Pues el ejército de los niños, le llaman. Efectivamente, justo. Y hay alguna película también que está inspirada en eso. Una que era de Belén Rueda, que yo la vi, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues ya sabéis, hay los semiconductores por ahora pasamos de ellos, porque esos los veremos cuando hablemos de la electrónica. Y aquí ahora, a partir de ahora vamos a hablar de la electricidad, que no es lo mismo, ¿eh? Y la electricidad lo que necesita son conductores, ¿eh? Es decir, normalmente cobre, hilo de cobre o de estaño también, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué hace falta para tener corriente eléctrica? Pues hace falta los siguientes elementos. Os lo voy a explicar con el dibujito este de la pila, ¿no? Hace falta algo que produzca la electricidad y ese algo va a ser, se llama un generador. Puede ser una pila, una batería, puede ser un alternador, puede ser simplemente, ¿veis que tiene 2 polos, positivo y negativo? Pues puede ser el enchufe de tu casa. Cualquier enchufe de tu casa, un agujero es el positivo y otro el negativo. Y equivale a como si hubiera una gran pila detrás, pero que no la hay. Viene el suministro de la compañía.
Luego están los cables, que los cables son los conductores, ¿veis? Los cables por los que va la corriente. Luego tiene que haber un elemento que es el que nosotros queremos hacer algo con la corriente. El más corriente, el más normal es una bombilla. ¿Y aquí que está encendida? Y luego hace falta siempre algún elemento para que tú puedas controlar esa corriente. El más simple es un interruptor. Abres o cierras y la corriente pasa o no pasa. Este sería el circuito eléctrico más Algunos básico. trabajos de esos pedían en el colegio. En el colegio se estudia todo esto, sí. Y el dibujo que hay a la derecha... Sí, pero que nos mandaban a hacer trabajo sobre la pila y... Totalmente, así es. ¿Veis? El dibujo de la derecha explica el de la izquierda, pero ya en plan más científico. Fijaros, el generador siempre se pone así, con dos líneas paralelas, una más larga y otra más corta. Y siempre la más larga indica el polo positivo y la más corta el polo negativo, ¿vale? Siempre así. Luego salen los cables, la bombilla siempre es un circulito y el interruptor siempre es así, como una especie de palanquita que puede estar o abierta o cerrada. En el dibujo que yo tengo aquí puesto, esta palanquita está abierta, ¿veis? Abierta significa que no pasa la corriente. Por tanto, la bombilla está apagada. Si estuviera cerrado, entonces sí pasa la corriente y la bombilla se enciende. Esto llama mucho a la confusión, ¿eh? Recordaros, interruptor abierto, no hay corriente. Interruptor cerrado, sí hay corriente. Que uno intenta pensar lo contrario, ¿no? Dice, abierto, venga, sí, pasa la corriente. No, es al revés, no pasa. ¿Lo cogéis? Y aquí debajo tenéis otros elementos que suele haber en los circuitos. Mira, siempre el generador se pone así, con este dibujito que yo he dicho, ¿veis? La bombilla, como os he dicho, si es una resistencia lo que se pone, pues lleva este dibujito como un triángulo, perdón, como un rectángulo. Si es un motor, como este que está aquí, pues una M. Si es un zumbador, alguien dirá, ¿eso qué es? Un timbre, ¿eh? Un zumbador es algo que hace ruido. Pues lleva ese dibujo. Si es un interruptor, lleva este dibujo. O sea, son diversos elementos para hacer los dibujos del circuito. Y otra cosa importante que viene ahora. Vamos a ver. Este dibujo lo voy a agrandar. ¿Está bien? Sí, ¿no? Vamos a ver. La corriente, ¿cómo circula? Vamos a pensar ahora cómo circula la corriente en un cable. Si va del positivo al negativo o del negativo al positivo. Pues vamos a pensar. En todos los circuitos que se dibujen así en plástico, siempre se dibuja la corriente del positivo al negativo. ¿Veis las flechas? La corriente sale del positivo. ¿Será por el ruido ese que hay? A ver, empiezo de nuevo. La corriente en un circuito siempre se dibuja circulando del positivo al negativo. A ver si alguien adivina quién es y lo corta. Por favor, quitaros todos los micrófonos. Si alguien no va a hablar, que se lo quite. Venga, a ver. Repito. La corriente en un circuito eléctrico clásico se dibuja siempre circulando del positivo al negativo. Unas flechitas que van pasando por todo el cable y sale del positivo, termina en el negativo. En este caso que tenemos aquí una pila, ¿cuánto tiempo va a estar la corriente pasando? Hasta que se gaste la pila. Simplemente, ¿no? Cuando la pila se gaste ya no hay más corriente y ya no pasa. Sin embargo, esto se dibuja porque es como empezaron a hacerlo cuando descubrieron la electricidad. Pero hoy día sabemos que en realidad es al contrario, que la corriente son electrones y van del negativo al positivo. O sea, para que estuviera correcto habría que ponerlo al revés, pero ya nunca se dibuja al revés, siempre se dibuja del positivo al negativo, por no cambiar toda la literatura que hay sobre técnica y sobre electricidad y todo eso en los libros, ¿no? O sea, que sepamos que se dibuja del positivo al negativo, pero que en la realidad es al contrario, va del negativo al positivo. ¿Lo entendéis? Eso es lo que os explica aquí en este parrafito. Dice, hoy sabemos que los electrones se mueven, ¿eh? Lo leéis y es lo que yo acabo de decir, ¿no? Y por último, tenemos dos tipos de corriente eléctrica, la continua y la alterna. ¿En qué se diferencian una de otra? La continua es que siempre circula en el mismo sentido. Aquí tenéis el dibujo del negativo al positivo, aunque ya sabéis que luego se suele dibujar al revés, ¿no? Pero que los electrones siempre van de un lado hacia otro. Siempre, eso no cambia nunca. Es corriente continua. Esa es la corriente que produce una pila, una batería, el cargador de un móvil, el cargador de un ordenador, la fuente de alimentación. Todo eso produce corriente continua. Y luego hay otro tipo de corriente que se llama alterna, que es la que tenemos en las casas. Cada vez que enchufamos un aparato a un enchufe, eso nos da corriente alterna. ¿Y qué significa?
que los dos polos del enchufe no se puede decir cuál es el positivo y el negativo, sino que están continuamente cambiándose. Por ejemplo, 50 veces por segundo se cambia uno por otro. Negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Y la corriente está siempre que va, que viene, ¿ves? Va a la izquierda o a la derecha. Está como mareada. Va, viene, va, viene, va, viene, va, viene. A un ritmo muy, muy rápido. Y Manuel, por eso se cuando llama salta la corriente, ¿qué pasa? Cuando se, por ejemplo, ¿Perdón? salta el diferencial, ¿por qué? ¿Porque se queda sin corriente? ¿O porque hay una Cuando fuerza salta el de corriente? diferencial es porque hay un fallo en la instalación. Eso lo vemos luego ya en los próximos días, ¿vale? Un calentamiento en los cables, una sobrecarga de electricidad, etc. Por hoy, lo que tenéis que recordar es que la corriente de la casa es corriente alterna, la de los enchufes, y que por tanto cuando un enchufe está funcionando, ninguno de los dos se sabe cuál es el positivo y el negativo, porque se están cambiando continuamente el uno por el otro, a un ritmo muy rápido, ¿vale? Ya digo, de varias veces por segundo. Mientras que, sin embargo, si lo que tiene enchufado es un móvil o es un ordenador, la corriente es continua, y ahí siempre va del negativo al positivo. Y entonces alguien dirá, ¿y si yo enchufo un ordenador a la corriente, cómo es que funciona? Pues porque el cargador del ordenador, que es esa cosa cuadradita gorda que hay, eso lo que hace es que convierte la corriente alterna de la casa en corriente continua para el ordenador. Si tú el ordenador lo enchufaras directamente a la corriente de la casa sin eso, se quemaría en un momento, porque no soporta la corriente alterna. ¿Me habéis comprendido? Sí. ¿Qué? ¿Como un transformador, entonces? Sí. Sí, exactamente. Es un transformador de corriente alterna a corriente continua. El ordenador, cualquier aparato tiene 12 voltios. Si le mete 220, pues lo quema también. Esa es otra. Aparte de convertirla, le rebaja los voltios. La pasa de 220 a 12. Ya para terminar, os cuento los símbolos de esto. La corriente continua se llama CC en español y la corriente alterna AC, ¿vale? Pero en inglés, a la corriente continua, en lugar de CC, le llaman DC, que es Direct Current. Y una curiosidad simplemente, de ahí viene el nombre del grupo este famoso rock ACDC o AC/DC. Significaba eso, AC/DC. Corriente alterna, corriente continua. Le pusieron ese nombre porque les pareció bonito. Muy bueno, Pues muy está bien bueno. para aprendértelo, y sí. Venga, y entonces voy a dejar de compartir ya la pantalla porque aquí ya se acaba lo que tenía preparado de la electricidad para hoy. Ya está dejado.